Bienvenido de vuelta a todos. Siguiendo con el video anterior, ahora voy a hablar sobre algunos artículos científicos que estudian el efecto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía, centrándome en aquellos trabajos que están relacionados con nuestra investigación. Una primera rama de la literatura vincula el efecto de la pandemia y las políticas públicas adoptadas sobre la economía. Un ejemplo es el trabajo de Eichenbaum, Rebelo y Trabant. Estos autores muestran que si el sistema de salud no cuenta con los recursos suficientes, es necesario establecer una cuarentena. De lo contrario, el número de fallecidos aumenta porque no hay forma de tratar a todos los infectados en estado grave. Estos autores muestran que en el caso que la probabilidad que llegue una vacuna sea alta, entonces la política óptima es establecer una fuerte cuarentena desde el comienzo de la pandemia y limitar las muertes hasta la llegada de la vacuna. En esta misma línea, Acemoglu y colaboradores muestran que la infección, hospitalización y fallecimiento varían de acuerdo a grupos de edad. Por lo tanto, la política que establezca una cuarentena diferenciando grupos de edad es más eficiente que una cuarentena general para todos los grupos. En particular, la cuarentena óptima implica restringir la actividad de las personas de mayor edad. Por otro lado, Guerrieri y colaboradores argumentan que la política óptima implica cerrar únicamente sectores económicos donde haya contacto interpersonal intensivo y proveer seguro de desempleo o transferencias a trabajadores que quedan desempleados a consecuencia de esto. Finalmente, Moll y colaboradores introducen un modelo donde las pérdidas económicas que sufren las personas están vinculadas a la vulnerabilidad financiera anterior a la pandemia. De acuerdo a estos autores, las políticas públicas, entre ellas la política fiscal, debe atender las necesidades de los más vulnerables para que se produzca la menor pérdida de bienestar. La vulnerabilidad financiera de las personas está asociada a su ocupación. Aquellas personas con trabajos que impliquen la producción de bienes sociales y servicios es más vulnerable. La contribución de nuestro trabajo en este sentido es calibrar el modelo de Eichenbaum, Rebelo y Trabant a la economía de Paraguay y cuantificar el impacto de la COVID-19 sobre la actividad económica. Una segunda rama de la literatura discute los efectos a largo plazo que podría generar la pandemia. Correia, Luke y Berner hacen la siguiente pregunta: ¿tienen las cuarentenas un efecto negativo en la economía a largo plazo? Para responder esta pregunta, analizan distintas ciudades de Estados Unidos luego de la pandemia de 1918. Los resultados indican que las ciudades que aplicaron cuarentena tuvieron un mejor desempeño económico en el mediano plazo que aquellas ciudades que no realizaron cuarentenas. Por otro lado, Buera y colaboradores reportan que en la mayoría de los países habrá una recuperación rápida luego de la pandemia. Sin embargo, existen riesgos a largo plazo asociados a la forma en cómo serán reubicados los recursos económicos entre los distintos usos posibles. Por ejemplo, habrá empresas que cerrarán o que no se crearán debido a la combinación del shock de la COVID-19 y las restricciones financieras presentes en la economía, especialmente en países en desarrollo. Finalmente, Jorda y colaboradores estudian los efectos a largo plazo de las mayores pandemias utilizando las tasas de retorno a los activos financieros como variable principal. Estos autores encuentran que los efectos de la pandemia se sienten durante décadas. A diferencia de las guerras, donde el capital se destruye, el efecto negativo de las pandemias se siente en una escasez de trabajadores y una mayor tendencia al ahorro preventivo. Esto mantiene el consumo bajo y la demanda deprimida. Una tercera rama de literatura describe las dificultades de Latinoamérica y otros países emergentes para enfrentar la pandemia. En el reporte de Evia y Neumeyer se analiza el impacto de las intervenciones no farmacéuticas en economías en desarrollo.
De acuerdo a estos autores, los costos directos de las intervenciones pueden representar hasta 20% del Producto Interno Bruto. Los costos indirectos también serían grandes, siendo el principal la necesidad de sostener a todos los hogares que dejarán de percibir ingresos o los verán reducidos durante la pandemia. Al mismo tiempo, los autores mencionan que los países en desarrollo se verán afectados negativamente por una caída en el precio de las materias primas y mayor dificultad de acceso al crédito externo. Estos dos factores reducen la disponibilidad de fondos del gobierno para hacer frente a las necesidades de empresas y hogares. Los autores resaltan la necesidad de hacer cuarentenas eficientes que generen la menor pérdida de empleo posible. Ejemplos de estas medidas son realizar pruebas masivas para detectar contagiados y personas inmunes, realizar pruebas aleatorias para obtener información de la población, crear equipos estadísticos y epidemiólogos para realizar pruebas y pronósticos inmediatos por zonas y grupos sociales y buscar soluciones basadas en cooperación multilateral. Levy argumenta que esta crisis será particularmente difícil para Latinoamérica. La razón es que esta crisis encuentra a la región con finanzas públicas muy empobrecidas y deuda elevada, lo que hará más difícil la respuesta por parte del gobierno. Si sumamos a esto la dificultad para obtener fondos del exterior, el desafío es aún mayor para países de la región que para países ricos. Por su parte, Levy, Yeyati y Valdés indican que los efectos en Latinoamérica serán heterogéneos. Por ejemplo, Perú y Chile mantendrán su acceso a mercados financieros internacionales, por lo que serán capaces de tomar medidas fiscales a gran escala, mientras que Colombia, México y Uruguay tienen un espacio fiscal más limitado, ya que el acceso al financiamiento será menor. En un grupo de mayor riesgo están Argentina, Brasil y Ecuador, que carecen de acceso a mercados, por lo que solo les resta préstamos multilaterales. En cuanto a literatura específica para Paraguay, existen documentos técnicos donde se estima la transmisibilidad de la COVID-19, incluso en etapas iniciales de la pandemia. Algunos de ellos son los trabajos de Pérez Estigarribia, Sin y von Luckem. En cuanto a literatura que vincula la infección con la actividad económica, podemos mencionar el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas en Paraguay, donde se destacan las dificultades del país para hacer frente a la pandemia, principalmente por la informalidad laboral, la elevada fracción de la población en situación de vulnerabilidad, la poca infraestructura sanitaria pública y la falta de mecanismos que conecten al Estado con la población vulnerable. El aporte de nuestro trabajo es cuantificar la relación entre infección y actividad económica en Paraguay sobre la base de distintos escenarios de infección. En un siguiente video mostraremos el aporte de nuestro trabajo, que es el de cuantificar la relación entre infección y actividad económica en Paraguay sobre la base de distintos escenarios de infección. Te esperamos.